¿Qué tal amigos, damas y caballeros, chicos y chicas? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Pues este video es diferente porque voy a estar opinando sobre una de las preguntas que más me llamó la atención en las redes sociales. Hey Lemo, ¿por qué tu gente se pone en esos planes? ¿Por qué nos afectan a nosotros si nosotros no tenemos nada que ver con vuestros problemas de la comarca? Voy a dar mi opinión. Primero, una opinión personal, una opinión como Lemon Overe. Segundo, no pertenezco a ningún partido político existente dentro de la República de Panamá. Tercero, no estoy en ningún puesto político, no devengo ni un salario de ninguna planilla aquí en la República de Panamá. Y por último, pues soy ciudadano panameño, soy un Ove y por lo tanto tengo los mismos derechos de expresarme así como ustedes. El pueblo Ove siempre fue un pueblo unido para escoger a sus dirigentes, para escoger al cacique, al líder que iba a dirigir al pueblo Ove de forma unánime, por lo tanto siempre se respetaba la palabra de ese líder. La comarca que tú y yo conocemos hoy en día, pues esta comarca no fue un regalo de algún partido político, no fue un regalo de alguien que se le ocurrió y dijo, oye, ustedes necesitan comarca, tomen su comarca. No señores, si usted me viene con ese comentario a mí, no se lo acepto. ¿Por qué razón? La comarca que tú y yo conocemos hoy en día es el resultado de sangre, sudor y lágrimas de dirigentes, de personas que perdieron la vida y personas que ya no están con nosotros, y eso fue una lucha en conjunto de un grupo de personas para lograr lo que hoy conocemos como Comarca Ove Buglé, que se creó mediante la ley 10 del 7 de marzo de 1997. Se le pierde el respeto a las autoridades tradicionales cuando el pueblo Ove se da cuenta de que los dirigentes comienzan a devengar un salario de parte del Estado. Y pues el pueblo se da cuenta de que el dirigente o el líder hace un trabajo por amor al dinero, no por amor al pueblo y no por amor a la cultura. Y es ahí donde se pierde la credibilidad de nuestras autoridades tradicionales, porque cuando cualquier decisión que se quiera tomar en cuanto a la comarca, el pueblo Ove sospecha que hay dinero de por medio. Y es ahí donde surge el problema que estamos viendo hoy en día. Pero el problema no solamente es del Estado o del gobierno. Nosotros tenemos la mayor culpa de lo que está pasando. Le voy a decir por qué, y vamos a ser enfático y honesto en esto. Así que muchos van a estar en contra de mi opinión, otros van a estar a favor. Pero, señores, ¿qué usted me puede decir a mí de un político cuando el político nos engaña, nos dejamos engañar por una libra de arroz, por una libra de azúcar, por una libra de café? Es cierto, nosotros necesitamos. Pero, señores, los políticos saben que la familia de allá está aguantando hambre, que esta familia ya está pasando necesidad, porque hay un problema grande en la comarca de pobreza, hay muchas cosas que la verdad es que estamos pasando en la comarca. Y eso es a nivel nacional, no solamente en la comarca. Hay mucha gente necesitada. Y viene y dice, hey, llévele 5 libras de arroz, una bolsa de comida a esa gente. Y nosotros quedamos, wow. Y la pobre gente, hay gente que no fueron a la escuela, no entienden muy bien de esto de la política. Y dice, ese es un buen candidato. Y viene y reúne a toda la comunidad y dice, un representante, señor. Voy a hacerle carretera con asfalto y todo incluido, cunetas, alcantarillas. Y nosotros, wow, esa propuesta está buena. Viene el alcalde, dice, vamos a ponerle un estadio a los pelados, vamos a ponerle agua potable, vamos a hacerle de todo lo que ustedes necesiten. Nada más me mandan la solicitud y nosotros, wow, ese es un buen candidato a alcalde. Viene el diputado y dice, yo sí voy a crear leyes a favor de ustedes porque ustedes están marginados, ustedes están engañados, olvidados por el gobierno. Y ¡pah! Caemos por una libra de azúcar, caemos por una bolsa de café, o si no, hey, tú necesitas plata, toma tu $20 ahí. Eso pasa. Es el típico político que te besa, que te abraza, que te puede lavar la ropa, hasta el boxer y los calzoncillos, porque te vende esa publicidad de que es una buena persona. Pero tú y yo sabemos, amigos, que eso no es más que apariencia. Pues nada, enfoco y enfatizo nuevamente esto. No todos los políticos son malos. Hay algunas personas que se hacen el trabajo y vamos a dejarlo ahí. Entonces, nos creemos el cuento de que esa persona va a resolver. Primero, un político no te va a resolver tus problemas personales. Para empezar por ahí, mi gente, no te va a resolver que tú no tengas comida en el día, que no sé qué. No. Eso tenemos que resolverlo nosotros. De que no tengo cena para la tarde, desayuno para la mañana, eso no es problema de ningún político. Eso debe ser mi problema. Segundo, nosotros a veces nos confiamos de que el político me va a resolver la vida. El político jamás te va a resolver la vida. Usted le va a resolver la vida al político, porque si usted vota por él y él ganó, él está resuelto. Y pues nada, vamos a dejarlo ahí. Entonces, tenemos que tener claro que un político no te va a dar comida 365 días en el año. Para empezar por ahí. El político, pues, ellos saben que cuando ganan, pues eso va a ser para ellos y todo lo demás. Que un político me diga a mí que lo hace por amor al pueblo, por favor.
No, 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 no. Si fuera por amor al pueblo, usted no necesita ser político para hacer algo por el pueblo. Ahí hay billete de por medio, hay platica de por medio, señoras y señores. Señoras y señores, pues nos dejamos engañar. Como ya les dije, nos dejamos engañar por esto de una hoja de zinc, por una bolsa de comida y todo lo demás. Entonces, después quedamos esperando, ganó el político, ganó el candidato. Oye, y la carretera que este prometió, el centro de salud, la escuela, ¿qué pasó? Y uno se queda y es que, wow. No hizo nada, no hizo nada. Señores políticos, candidatos, no sean mentirosos. No sean mentirosos. ¿Por qué razón? Hey, si ustedes saben que no van a hacer nada, no prometan nada. Así y punto. No van a engañar a la pobre gente allá que apenas estamos despertando de este asunto. No vayan a ofrecer los aeropuertos si ustedes ni aviones tienen. No vayan a ofrecer puentes, eso no hay ni río allá. Entonces la gente le creen a ustedes porque la gente es buena de corazón. Los malos son ustedes a veces, que ustedes saben que la maldad la van a hacer. Y ustedes juegan con la humildad de la gente. Déjense de eso, señores. Entonces, por eso pasa lo que está pasando. Un cierre, una protesta de ya de más de 24 horas, creo que lleva esto, más de 48 horas. Y se afecta a terceros. Es cierto, se afecta a terceros. Lamentablemente, pueblo contra pueblo es lo que quiere el gobierno y pues la mejor forma de negociar pues es la represión y todo lo demás. Y la gente dice, hey, ustedes tienen comarca, quédense ahí arriba. No sé qué más, no sé qué más, no sé qué más. Es fácil decirlo cuando en las ciudades tienes todo, tienes todas las comodidades y todos los demás. Entonces, aquí en Panamá no se habla de miles de dólares, aquí no se habla de 10,000, 50,000, aquí se habla de millones de dólares, señores, millones de dólares. Entonces, ¿qué se hace con esa plata? ¿Qué se hace con el dinero? ¿Qué pasa con la accesibilidad hacia las escuelas? ¿Qué pasa con la accesibilidad hacia los centros educativos? Para tener una buena estructura educativa se necesita primero la carretera. Entonces, nosotros peleamos. El pueblo no ve pelea por calle, por carretera. La gente dice, pero si ustedes no tienen ni carro, entonces ¿cómo van a, porque pelean carretera? Le voy a decir algo. Mucha gente que no son UAV trabajan en la comarca. Mucha gente que no son UAV. Y creo que el 90% de los docentes, de los profesores que no son UAV trabajan en la comarca. Ellos necesitan acceso a las escuelas para sistema de salud. Eso es otro problema grande dentro de la comarca. Entonces, mis amigos, se lucha por una causa justa. Aquí no estamos peleando para que nos den una bolsa de comida de bono solidario y toda la cosa. No. Aquí está peleando por algo serio, algo que a futuro va a beneficiar a la niñez, a la nación panameña. Y mucha gente dice, hey, ustedes los cholos, ustedes los indios, ¿por qué no se ponen a trabajar y dejen de estar jodiendo en la calle? Las personas que dicen eso y hablan así es porque saben que si nosotros empezamos a progresar en la comarca, las cosas dentro de un futuro no van a ser igual. Nuestros hijos ya no van a ser ignorantes así como ellos creen. Porque la gente quiere, el gobierno quiere que nosotros como Gabe sigamos siendo unos nuevos ignorantes como siempre y que bueno, el diputado, el alcalde, el representante, ahí hacemos el negocio bajo la mesa o bajo cuerda. No, señores. Cuando el pueblo nuevo estudia, cuando el pueblo nuevo empieza a estudiar, empieza a despertar, entonces las cosas van a cambiar. Señoras y señores, pues no nos dejemos engañar por eso. Nos están entreteniendo. Pues otra de las cosas que estoy criticando últimamente, estamos en la pandemia y todo lo demás. Algunos se quedaron sin trabajo y todo lo demás, pues eso se entiende y todo lo demás. Pero señores, ¿qué estamos haciendo para luchar por la comarca? ¿Qué estamos haciendo para progresar de otra forma? O sea, ¿qué estamos haciendo? Ahora, un político viene a mí y me vende la idea de que hey, estoy patrocinando un equipo de fútbol. Eso es ser un verdadero líder. No, señores. No me entretengan a los muchachos porque a ti te da la gana. Nosotros necesitamos divertirnos, es cierto. El deporte no es malo, el deporte es bueno. Pero un liderazgo, señor político, señora política, o sea, eso mismo, no me venga con el cuento a mí o a la gente de que usted está haciendo algo por el pueblo donando un balón de fútbol, donando unos suéteres. Eso lo puede hacer cualquiera. Eso lo puede hacer cualquiera, señoras y señores. Así que al final, pues, no le vendan humo a la gente. No le vendan humo a la gente. Y cuando el pueblo agarra, pues, la justicia por sus manos, entonces sale todo el mundo diciendo que el nuevo es malo, que el nuevo es ignorante, que el nuevo es. Así que, señores, pues nada. No nos dejemos engañar. Seamos conscientes de que la lucha es... ¡Wow! No pensé hablar así de este tema, pero me han llegado muchas preguntas a mí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y eso es lo que está pasando, señoras y señores. Lamentablemente es así. Esperemos que se resuelva todo esto. Así que a veces, por decir la verdad, las redes sociales nos censuran. Las redes sociales me pueden tumbar el canal, me pueden tumbar las redes sociales. Eso es seguro. Pero por decir la verdad, hay que siempre decirla. Saludos y bendiciones. Los quiero mucho a todos. Cuídense, cuídense, cuídense. Chau, chau. Escríbanme en los comentarios qué es lo que es. Los quiero mucho.